Buenas tardes. Esto que hay en la pantalla no es un bulo, pero casi. Esto se llama clickbait, ciberanzuelo. Cuando alguien mete algo en internet y quiere que lo vea mucha gente, le pone al principio del título sexo o alguna palabra así, y de esa manera la gente pica, ¿no? El clickbait es el apretar el título verdadero es este otro. Los bulos, por qué nos perjudican y cómo atacarlos. Esta charla tiene varias partes. Una de ellas es una definición actual de bulo, qué favorece a los bulos, algunos tipos de bulos, cómo nos perjudican y cómo defendernos y atacarles, si es posible. Siempre ha habido bulos, tradicionalmente, desde muy antiguo, pero eran bulos artesanales. Y no iban muy lejos porque las comunicaciones eran muy próximas, ¿no? Podía ser que si hubiese una red difusora, por ejemplo los púlpitos, eso es una buena red. A través de los púlpitos sí que un bulo podía ir muy lejos. Neil Postman es un comunicador y un pedagogo americano que publicó hace ya tiempo este libro, Divertirse hasta morir. Y él dice que la aparición del telégrafo a mediados del siglo XIX multiplicó la cantidad y velocidad de la información comunicable. Pasó de la velocidad del caballo casi la velocidad de la luz. Pero esto tuvo algunos problemas, porque eso supuso que como los medios tenían acceso a tanta información, la información se mercantilizó y se trivializó, porque los medios, pues claro, querían venderla, ¿no? Se comercializó. Eso favoreció el mercado, pero esa desmesura de información creó dificultades para separar el grano de la paja. Entonces Postman habla de la parábola del náufrago, que está rodeado de agua, pero no la puede beber. Ahora los bulos son industriales, porque se fabrican informáticamente. Mediante el famoso algoritmo se hace que se pueda reproducir muchísimo. Hay granjas de bots. En periodos electorales esto se usa mucho y se distribuyen por una red fantástica global que es Internet y también por los medios de difusión. Entonces, los bulos de ahora no tienen mucho que ver con los de antes, pero principalmente el asunto es ese, que antes eran artesanales y ahora son industriales. A finales del siglo XX se popularizan los ordenadores, Internet, teléfonos móviles, redes sociales, y eso facilita mucho las comunicaciones. Todo el mundo trata de comunicar, aunque no tenga nada que decir. Los que tenemos mucha familia, pues nos llega por el WhatsApp continuamente cosas que muchas veces no preferiríamos casi que no las hubiese mandado, ¿no? El Roto dice que una pantalla es una ventana, pero muchas pantallas son un muro. De esta manera los bulos comienzan su reinado y cada vez cuesta más distinguir entre bulo y realidad. El náufrago ahora sigue rodeado de agua, pero muy sucia, con lo cual está en la misma situación que antes. Una definición que a mí me parece bien es la que hizo la Comisión Europea en el 2017. Dice que el bulo es un ecosistema de producción, propagación y consumo de informaciones falsas, inexactas o engañosas que tienen afán de lucro o que buscan causar daño público. Yo a esto añadiría que el bulo es también una modalidad de publicidad o de propaganda. La publicidad, el término de publicidad se refiere más a la cosa comercial y la propaganda a la cosa política o ideológica y tal. Entonces, ha habido un cambio en la sociedad hacia una sociedad de consumo más individualizada y el bulo para eso es perfecta. Emelina Fernández es una catedrática de comunicación audiovisual de una universidad de Andalucía y Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Están sacando en Contexto, en este periódico,
una serie de artículos sobre la comunicación y sus efectos económicos, claro. Entonces aquí lo que dicen es que la mentira como industria y estrategia en la era digital pues es un arma de destrucción social. No, es un artículo donde explican esto porque es así. ¿A quién benefician los bulos? Warren Buffett es un magnate financiero y él ha dicho: hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Y la economía y la desinformación son las armas fundamentales de esa guerra. Quieren apropiarse de nuestras formas de vida mediante la precariedad laboral, económica, social, etc., y conseguir que lo aceptemos sin demasiada violencia. Esa es la función de los bulos en redes sociales y en los medios de comunicación. En el 2016, en la Universidad de Stanford, se hizo una encuesta sobre los estudiantes de instituto y universidad para ver cómo entendían la información que pillaban tanto en los medios como en Internet. Y los resultados es que no entendían bien la diferencia entre un anuncio y una noticia. Eran víctimas fáciles de engaños burdos en cuestión de noticias falsas, información interesada o rumorología en general. Tendían a dar más credibilidad al primer resultado de una búsqueda en Google que a los siguientes. No tenían criterios para elegir, ¿no? Y desconocían la manera de restringir búsqueda a páginas educativas o científicas o de dilucidar quién está detrás de una página web de aspecto serio y autorizado. Esto lo publicó El País en 2018 y esto es lo que se considera las características del analfabeto funcional. ¿Qué favorece los bulos? Pues la desinformación como arma política, militar, comercial, etc. Eso está favorecido por el deterioro del sistema educativo. En los años 80, cuando se estaba preparando la LOMSE, se hablaba de que el objetivo era que la financiación de la educación española fuese más o menos el 6% del PIB. En el 2009 estaba en el 5,04 y en el 2020 4,21. Hay un deterioro del sistema educativo porque hay un deterioro en la financiación, está claro. Las guerras de quinta generación, esto es una teoría americana, pero que es la que asume el sistema de defensa americano, en que dice que las principales armas de estas guerras son la desinformación y el estrangulamiento económico. Otro día explicaré más esto. Otro tema importante que favorece los bulos es el fracaso de la publicidad tradicional, porque se ha pasado de un consumo de masas a un consumo más individualizado. Entonces, el sistema publicitario estaba preparado antes para el consumo de masas, pues ahora a través de Internet, de los bulos y tal, se va recogiendo información de la gente para hacer ofertas más individualizadas. Esto se ve favorecido por el Big Data, un sistema tremendo de tratamiento de datos, y por las redes sociales. Otro tema de esto es que la nueva publicidad ahora se disfraza de información, con lo cual muchas veces no es tan fácil distinguirlo. Otro factor a favor de los bulos es la mala calidad de la información mediática tradicional. El sistema de medios de difusión, de comunicación, se ha ido deteriorando fundamentalmente por la precarización del trabajo de los informadores. Se han deshecho de muchísimos periodistas y entonces, claro, no pueden trabajar igual. Y los medios han pasado de ser el cuarto poder a ser la voz de su amo. Un poco este tema es el de la siguiente charla. ¿Por qué ha pasado esto y cómo se ha producido eso en los medios? El resultado de esto es que España es el país que está en segundo lugar por la desconfianza de los lectores y de las audiencias en los medios. O sea, en la Universidad de Oxford, el Instituto Reuters hizo un estudio de cómo funciona esto en los diferentes países europeos y España quedó en segundo lugar por el mayor grado de desconfianza. O sea, en España la gente no confía mucho en los medios de comunicación. ¿Cuál era el primero? Esto no lo decía el país, pero me imagino que uno de los antiguos países socialistas, sería Rumanía o Checoslovaquia o algo así.
El fundamento de todo esto es que el sistema político-económico prefiere consumidores que ciudadanos. Ahora vamos a ver algunos tipos de bulos. Yo los he clasificado en dos grupos. En el primer grupo están los bulos cazadatos. La sociedad de internautas solo considera que estos son bulos. A mí me parece peor los otros. Pero bueno, esto es un bulo de estos que vienen por WhatsApp. Dice, si llegas a ser sospechoso o diagnosticado como positivo al COVID-19 y nos hemos visto en los últimos 15 días, por favor avísame, no para juzgarte, sino para estar pendiente de mi salud y de mis seres queridos. Muchas gracias. Te invito a compartir, esto es una forma de cortar la línea de contagio. Más abajo, la chica esa dice, esta sí que es una cadena que vale la pena difundir, compártela. El problema es que no dice quién lo manda. Entonces, ¿para qué es esto? Para recoger los datos, esos datos luego se tratan al Big Data, de ahí se deducen perfiles de aficiones o de conductas, se le venden a las empresas para que diseñen productos para esos gustos o para enviar ofertas individualizadas. También se usa por el sistema político para prevenir movimientos sociales, porque ya por ahí se va viendo por dónde van las cosas. Hay otros que me parecen más importantes, como estos relacionados con el poder. Por ejemplo, el 25 de mayo del año pasado, un hombre murió tras un incidente médico en el transcurso de una intervención policial en Minneapolis. Se resistió y tras ser esposado, parecía sufrir problemas de salud, fue trasladado al hospital donde murió poco después. Esta es la versión policial. Hay una foto, porque claro, se hizo muy famoso este señor, que ahí se ve como el policía le está ahogando con la rodilla. Pero el problema es que las mentiras de la policía las aceptan los medios de comunicación y la gente se lo cree, porque no tenéis criterios tampoco para saber si eso pasó así, no. Bulos y poder. Por ejemplo, ayer salía esta columna de Esther Palomera en el diario.es, cuando la verdad no importa, sobre cómo, sobre todo el PP y Vox, están diciendo unas cosas increíbles. Y a mí me parece que eso es importante porque lo reproducen los medios de difusión, si no, no lo sería. Puedo entender que eso lo hagan los medios privados porque están controlados por los bancos. En la próxima sesión veremos por qué. Pero lo que no puedo entender es que Radio Nacional de España lo haga también, con mucha frecuencia, tal cual, la versión de un partido y la versión de otra. Si no pueden ser las dos correctas, la radio tenía que explicar cuál es la correcta, porque si no, está igual apostando por la verdad que por la mentira. O sea, eso es mal periodismo. Bueno, pues la Asociación de Internautas solo contempla los bulos cazadatos, pero son más peligrosos los de poder porque contienen información sesgada, por lo tanto no es tan fácil distinguir si es verdad o mentira, y abundan además de las redes sociales, esos abundan en los medios de comunicación. Eso lo que hace es que intoxica nuestra capacidad de razonamiento, porque nos inculca unas ideas con las cuales nosotros vamos a valorar muchas cosas, y resulta que si esas ideas que nos han inculcado son falsas, pues estamos siendo engañados, ¿no? Otro bulo bastante corriente es el bulo religioso. Es el más antiguo, se basa generalmente en el pensamiento mítico, pero es un bulo muy vinculado con el poder. Por ejemplo, aquí vemos a Trump, dice, Trump responde con una mano en la Biblia y con otra en el ejército a la mayor crisis social. Bueno, claro. Este bulo resulta muy dañino si se refiere a derechos básicos de la ciudadanía, ¿no? Las vacunas, el aborto, el divorcio, la homofobia. Y, por ejemplo, el cardenal Cañizares, el de Valencia, afirma que la ciencia no es suficiente con la pandemia, que la esperanza solo puede venir de Dios. Pues podríamos quitar los hospitales y dedicarlos a iglesias. El bulo político también es propaganda, beneficia o perjudica a políticos, colectivos sociales o políticos a políticas concretas. Hace poco
En una entrevista que le hicieron a Casado en el programa de televisión, pues ahí le han contabilizado una mentira cada 2 minutos. Un profesor de aquí de la Complutense de Comunicación, Javier Mayoral, dice que a través de los bulos se ataca al adversario político con gran eficacia porque no hay que argumentar, basta con ridiculizar. No es necesario un mensaje completo, cuanto más sencillo mejor, y no comporta grandes inversiones. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram no son fuentes de información, son canales. Ahí todo lo que se eche, ahí va. Ellos tienen unos filtros, pero muy tenues, porque lo que les importa es el negocio. Esta noticia es un poco antigua, es del 2015, es de Libertad Digital, el periódico de Jiménez Los Santos. La pongo porque aquí fui yo uno de los protagonistas, entonces sé muy bien lo que pasó. Me parece que las elecciones que ganó Carmena debieron ser en mayo o junio, y nada, en julio y agosto ya estaban los medios de comunicación dando caña. Yo vivo en Vicálvaro, fui allí a la Junta y dije, me gustaría organizar unas charlas en un centro cultural para explicar esto, ¿no? Para explicar cómo son las cosas y cómo las cuentan. Bueno, pues les pareció bien. Entonces, entre la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y la que yo estaba, que era la de Valdebernardo, pues organizamos 5 charlas. La primera, yo quería que fuera sobre la guerra de Siria, porque era cuando empezaba la guerra de Siria. Entonces yo quería llevar un politólogo y alguien que contara cómo los medios estaban contando lo que el otro decía. Hablé con 5, se echó el tiempo encima y no fue posible. Entonces, como yo conocía a Carlos Sánchez Mato, que era el concejal de Economía y además era el concejal presidente de allí, de Vicálvaro, pues le digo, bueno, pues ya tuve la conferencia sobre lo que estás haciendo en el ayuntamiento o lo que quieres hacer y tal. La semana antes, el ABC sacó un titular: campaña de Manuela Carmena contra los medios de comunicación. Esto no había llegado al ayuntamiento, lo estábamos haciendo en Vicálvaro entre las 2 asociaciones de vecinos. No, poca gente lo sabía, pero el día de la primera charla, la de Carlos, se presentan allí 11 medios de comunicación. Se ponen en las primeras filas, estaba Telemadrid incluso, y luego en el coloquio, pues claro, ellos a preguntar, porque tienen práctica. Y como Carlos Sánchez Mato había llegado al barrio hacía poco, pues la gente también quería preguntarle, pero los periodistas copaban. Entonces, pues la gente se cabreó. Yo eso de los insultos y abucheos no fui capaz de distinguirlo, pero el asunto fue así. Y luego estuvieron estos medios diciendo que se les había tratado mal en Valdebernardo y tal. En Valdebernardo estábamos alucinados de ver tanto periodista, porque allí nunca van los periodistas, ¿no? Juan Torres López, el catedrático que mencionó antes de Economía de Sevilla, acaba de sacar este libro que habla de los 10 mayores bulos económicos. O sea, él trata de desmontar esos bulos. Bulos como que el sistema de pensiones puede quebrar y además el envejecimiento de las personas hace que no sea sostenible, cosa que no es cierta, que el Estado es el problema, pero resulta que cuando iban a quebrar los bancos es el Estado el que los ha salvado. Entonces eso tampoco funciona, que el problema económico básico es la escasez. No es la escasez, es la mala distribución. Que la subida del salario mínimo perjudica el empleo. Este año le han dado el Premio Nobel de Economía a 3, uno de ellos ha demostrado justamente esto, que no influye. Otro bulo económico es el chantaje. Público cuenta cómo Villarejo advirtió al BBVA que los ataques de guinda al banco se debían a la escasa inversión publicitaria en su web, en su diario OK Diario, o sea, que cotizara y dejaban de tratarle mal. Otro bulo comercial es la publicidad disfrazada de información. Esto es un artículo que este señor, que es asiático, no sé de dónde, dice: en unos años programar ordenadores será asignatura obligatoria para todos los estudiantes. Yo no me lo creo. Yo estuve en el equipo en que se introdujeron los ordenadores y los vídeos en el sistema educativo, y ahí vimos que programar no era una cosa que
por lo menos en aquel momento era importante para los chavales. Pero aparte de eso, este señor, ya en la letra pequeña, pues es que es fundador de una organización que está predicando eso y que tiene 60 millones de alumnos. Esto es un negocio. Pero aquí aparece en las páginas de economía en un artículo normal. Esto es otra cosa de esas, de las páginas de economía del país, que dice finanzas para no dejar fuera a nadie. Y aquí abajo, aquí dice Banco Santander. Esto lo hace el Banco Santander. Es que estos son textos redactados por las propias empresas que se mandan a los periódicos y les sale gratis. No, encima pagan por publicarlo, claro, porque es publicidad. El contenido patrocinado lo pone ahí que casi no se ve. Y además mucha gente no tiene por qué saber qué quiere decir eso de contenido patrocinado. Bulo económico para beneficiar o accionista o anunciante o contra alguna medida del gobierno que pueda perjudicar. Este señor es un directivo de una empresa extranjera en Barcelona. Dice que la tasa Google, el impuesto que se le quiere poner a Google, es una aberración, que los políticos no saben cómo puede afectar a los inversores. Él sí lo sabe porque él es de los inversores, pero esto es falso y por lo tanto no debería estar en una página de economía del país. El bulo sanitario se suele basar en el pensamiento mítico o en el anticientífico. Este señor es el presidente de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, y asegura que la COVID-19 es obra del anticristo y que Bill Gates y Soros son esclavos de Satanás. También puede haber un negacionismo interesado. En un programa de la Sexta, pues Esperanza Aguirre niega haber hecho recortes en sanidad. Pues habrá sido cuando dormía, no se dio cuenta. Entonces el sindicato CAS, un sindicato contra la privatización de la sanidad pública, pues dice que por favor, que no se hagan recortes, que hay muchos muertos que son evitables. Esto es peligroso para la salud y la economía. Los bulos político, económico, militar, esos son bastante peligrosos. Lo que ahora llaman defensa no se puede separar de lo político. Por ejemplo, en el ABC hace unos meses sacaba este artículo que aquí en letra pequeña pone historia y el título es Bronca y traición, la puñalada de Azaña que más dolió a Franco antes de la guerra civil. Si Azaña empieza apuñalando a Franco, pues no es raro que luego Franco quiera apuñalar a Azaña. Realmente a lo que se refería es a que después de muchos años de guerra de África habían promocionado muchos jefes militares y el ejército estaba muy sobredimensionado. Proporcionalmente casi había más jefes que trabajadores. Y entonces una de las cosas primeras que hizo la República fue cerrar las academias militares, porque si no hacían falta formar más. Y precisamente esta foto es de Azaña visitando la Academia de Zaragoza que dirigía Franco. Pero bueno, el problema sigue hoy porque sigue estando sobredimensionado lo de los generales y jefes. El bulo político militar no se puede tampoco separar de lo económico. Aquí el roto le dice la mitad de la ayuda es para el bombardeo y la otra mitad para la reconstrucción, ¿no? Lo que está pasando en Siria, en Afganistán, en Irak, no en Siria. En las guerras de quinta generación el aparato militar es secundario. Estos dos misiles hablan entre ellos. Menos mal que tras la desaparición de la Unión Soviética se nos ocurrió lo del terrorismo. Dice el otro, claro, a punto estuvimos de quedarnos sin trabajo. Entonces, las principales armas de esas guerras de quinta generación son la desinformación, intoxicación y el estrangulamiento económico. ¿Cómo nos perjudican los bulos? Los más relacionados son estos, los que están relacionados con el poder, que es la manipulación política, económica, cultural, social, porque se basan en informaciones ciertas pero sesgadas. Entonces, a veces no es fácil distinguir el sesgo. Según el diccionario de la RAE, verdad sesgada es dicho de una información o interpretación tendenciosa, parcial o que no dice la verdad completa. Esto se usa mucho en los medios. Yo estoy acostumbrado a llamar los medios de difusión. Ya empieza a haber gente que los llama así, porque es que no son medios de comunicación, solo comunican ellos.
estoy son medios de difusión. Este tipo de bulos daña nuestra capacidad de interpretar la realidad, porque nosotros la información que recibimos la procesamos con lo que ya sabemos. Y entonces estas cosas que hemos aprendido y que son falsas, pues con esas juzgamos lo que recibamos después, con lo cual la cadena de bulos que vamos formando es tremenda. Nos crean errores conceptuales. Esto es la materia de la tercera charla. Intoxican nuestra capacidad de procesamiento. Ese es lo más perjudicial de los bulos. ¿Cómo defendernos y atacarlos? Lo primero es reconocerlos. Los catadatos, que son los más sencillos, ese que hemos visto antes, estas normas las da la Asociación de Internautas. Carecen de fecha de publicación y están redactados de forma temporal para que duren mucho. No llevan firma ni citan procedencia. Contienen un gancho para llamar la atención, en este caso es por favor avísame, y luego la cosa familiar de mis seres queridos y tal. Incluyen petición de reenvío para cazar la dirección de los receptores. Por eso tiene tanto interés en que se reproduzca, aunque no sirve para nada, porque no se le puede avisar a nadie y tienes esto. Entonces, requisitos para reconocer y atacar al resto de los bulos, a los del poder, que esos son más difíciles de detectar. Yo he formulado una teoría que la expreso de forma piramidal. En la base está la actitud crítica, pero que tiene que ser una crítica activa y fundamentada. Si no, se cae sola y además te perjudicas a ti mismo. Pero esto es una cuestión personal, es una responsabilidad personal. El que quiere ser crítico es el que no, pues nada, pues es cosa suya. En el segundo escalón yo pongo el derecho a la información de calidad. Esto es un derecho constitucional, está en la Constitución. También están las normas del buen periodismo, pero el buen periodismo ya no funciona. Ya veremos el próximo día por qué. Entonces, esto, como nos afecta a todos, tiene que ser una reivindicación política. Tenemos que hacerlo en grupo, individualmente no vamos a ningún lado. Por ejemplo, el Roto muestra ahí unos obreros y pide que los informativos del día de la huelga los haga Ken Loach, el director social británico. En el tercer escalón hay algo que a mí me parece que es lo más importante de todo, que es que nosotros no podemos valorar o criticar algo si no conocemos en qué consiste. A eso yo lo he llamado tener criterios sobre la realidad. En la serie de charlas que estamos haciendo en Vicálvaro y en Fuencarral, vamos alternando estas charlas que doy yo, que son sobre medios, con charlas sobre criterios de la realidad, dadas por expertos. Por ejemplo, pues una charla sobre educación, otra sobre sanidad, otra sobre los presupuestos generales del Estado, otra sobre el problema de la vivienda. Esas cosas son las fundamentales. Para la gente que tiene un nivel cultural decente, con eso valdría. No hace falta que sepa mucho sobre los medios de comunicación. Esto lo pongo así de forma escalonada, que es lo más imprescindible, ¿no? Empezando por abajo. Esas charlas serían sobre la alfabetización social, política, económica, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un artículo de economía de los que hace El País que dice: FEDEA critica la contrarreforma de pensiones del gobierno que aboca al sistema a un ajuste abrupto en el futuro. Eso, en un principio, es un titular amenazante, lo que os viene encima. Ahora, ¿quién amenaza? Pues lo primero, El País, porque el titular es cosa suya. ¿Y quién es FEDEA? Pues mucha gente no sabe quién es FEDEA. Aquí dice que es un servicio de estudios, pero otros pensamos que simplemente es un lobby, es un think tank, que dicen, un gabinete para generar ideas, y los patronos son el Banco de España, CaixaBank, Santander, BBVA, o sea, el IBEX 35. Si FEDEA nadie sabe qué es un servicio de estudio, pues será fiable. O sea, ¿qué criterios tiene la gente para saber si esto es? El tema este de los expertos en los medios de difusión es muy importante,
sacan muchísimo a FEDEA, o Fundación del Cano tiene estos mismos patrocinadores, y ahí el presidente es el Rey y la vicepresidenta María Dolores de Cospedal. El cuarto escalón sería cómo funcionan los medios y métodos para analizar la realidad y también para analizar los medios. Cómo funcionan los medios incluye quiénes son sus dueños, qué intereses tienen, cómo realizan la información y todo eso. De eso tratan mis charlas. El roto avisando de que hay muchas fuentes de información que están envenenadas, pero hay un escalón superior que ya veremos a ver si llegamos. Yo puedo también dar ese escalón, pero hace falta alguna infraestructura y gente interesada. Esto que estamos haciendo ahora sería alfabetización mediática básica, y entonces ya el escalón superior es capacidad para emitir y responder con los mismos medios con que ellos nos comunican. Esto pues por medio de fotos, vídeos, web y tal. Yo gran parte de esto lo puedo también, y esto sería la alfabetización mediática avanzada. Además de esto, leer más y ver menos la televisión. Más y mejor educación, porque nosotros procesamos la información con lo que ya sabemos, pero tenemos que ir reciclando nuestros propios conocimientos, porque continuamente están surgiendo cosas nuevas. Y el sistema educativo no nos ayuda. Nos ayuda a tener la base, que es en la educación primaria y secundaria, pero a partir de ahí los adultos que nos arreglemos como podamos. Y entonces ya, claro, teniendo un nivel cultural medio alto, uno mismo se puede buscar la vida, pero si no tiene ese nivel tampoco va a ser capaz. Entonces habría que reclamar también que la educación haya reciclaje puesta al día, ¿no? de conocimientos de los adultos. Y como eso el sistema posiblemente no nos lo quiera dar, tenemos que hacer esto, tejido social, grupos, y ahí discutir, y ahí sobre todo colaborar entre nosotros, cada uno que aporte lo que sepa, y formarnos entre nosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer con las charlas en estos barrios. Entonces, porque lo del individualismo es una medida que ha tomado el sistema porque le conviene, y claro, una forma de enfrentarse al sistema es hacer lo contrario, colabora simplemente. Para saber más, yo tengo un blog que se llama así, se llama Educación y Medios. La dirección es antoniocampuzano.es. Esta es la cabecera del blog. En el menú hay una pestaña que es Educación Mediática. Pinchando ahí sale 2 artículos con la charla un poco más desarrollada y con notas de pie de página. Vas a ver por qué digo yo esto, porque estas cosas que digo la mayor parte no me las he inventado yo, las he leído por ahí. Y vais al blog, simplemente en Google poner blog de Antonio Campuzano y me sale el blog. Y luego ahí no hay más que pinchar ahí donde dice descarga y te lo puedes bajar en PDF, como queráis. Bueno, pues esto es todo. Gracias al Roto por su colaboración y a vosotros por escucharme.